Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este tercer encuentro de esta capacitación práctica en Derecho Administrativo que organiza el Observatorio de Graduados de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue y también la agrupación Abogados y Abogadas Pluralistas. Desde ya, muchísimas gracias por su participación, por su presencia y por su interés en esta temática que es tan interesante. Y bueno, y darle la bienvenida y agradecerles también a Gastón, al abogado Gastón Rambó, quien nos va a brindar esta tercera y última charla con estos temas. Antes quiero decirles algunas cuestiones técnicas. La primera es que para marcar la asistencia o tomar la asistencia es importante que llenen y completen un formulario que vamos a estar compartiendo todo el tiempo en el chat. Si no lo compartieron, si no lo completaron en cuando estaban en sala de espera. Y lo segundo era que toda inquietud o consulta que precisen hacer la pueden volcar en el chat y nosotras se la vamos a transmitir a Gastón para compartirla. Así que bueno, vamos a lo importante, que es esta tercera charla. Así que bueno, Gastón, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como los otros días, gracias a ustedes por pensar en mí para hacer este encuentro y gracias a los que han tenido la constancia de tolerar estas tres reuniones hablando de derecho administrativo y más de procesal administrativo, que a veces es tan abstracto, tan árido, ¿no? Voy a tratar de, hoy les pido disculpas, pero me tengo que desconectar casi exacto a las 8, así que voy a tratar de terminar tipo 7:30, cosa de que haya un espacio para las preguntas que referías recién. Igual cuando vaya promediando lo que tengo anotado para comentarles, también podemos hacer una pausita y abrir la posibilidad de contestar algunas preguntas que se puedan haber acumulado. Bueno, si recuerdan, cuando comenzamos hace ya creo que más de un mes, yo les había esquematizado cómo íbamos a avanzar estos 3 días. No sé si se acuerdan aquel dibujo en donde había una especie de abismo en el medio. De un lado estaba todo lo que vimos el primer día, el tema de la tramitación administrativa, de lo que llamamos el procedimiento. Después estaba el vacío, digamos, entre esas dos tierras, donde yo les dije que teníamos que trazar un puente, que era el punto quizá a veces más complejo, más delicado, en estos temas de los procesos administrativos. Y después estaba la otra orilla, digamos, trazado el puente, llegábamos a la otra orilla, que es donde tramita el proceso, donde está el edificio de tribunales, podríamos decir. Bueno, vamos a llegar ahí, pero no es simplemente que llegamos ahí y ya tenemos la puerta abierta, sino que van a analizar, antes de dejarnos entrar, antes de discutir con la otra parte, van a analizar si el puente ese que trazamos sobre el vacío está bien construido, porque si no, lo van a cortar y nos vamos a caer al vacío que es un verdadero vacío a nivel nacional, porque después no hay más posibilidad de volver a hacer el planteo que queríamos hacer, pero que en la provincia del Neuquén, en principio, tiene una solución, porque existe una escalerita para subir de vuelta al lado del procedimiento y recomenzar todo de nuevo en ese sector y poder volver ante la justicia a hacer el planteo del caso que teníamos. Bueno, esto hasta acá no es nada nuevo, se los comenté en las dos charlas, en los dos encuentros pasados. Y acá lo que vamos a tratar de condensar hoy son cuestiones relativas al proceso. Es decir, ¿qué sucede cuando llegamos ante el edificio de la justicia? Es decir, lo estrictamente judicial.
No es mi idea, no lo fue ni la otra vez, ni menos hoy, hacer un repaso, ¿cómo puedo decir?, capítulo por capítulo o artículo por artículo sobre lo que es el Código Procesal Administrativo, porque eso no tiene demasiado sentido. Algunos de ustedes ya lo habrán visto, ya lo habrán leído, lo habrán estudiado cuando estudiaron en la facultad, si es que estudiaron acá en Neuquén o en Roca, y otros, los que no lo hicieron, lo pueden leer, y va a ser mucho más útil a que yo haga un intento memorístico de repaso de lo que dice la ley, porque además de que tengo mala memoria, me saltearía una cantidad de cosas que seguro no voy a tener presente en esa repetición y no les va a aportar nada. Yo, en vez de eso, lo que propongo es algo un poco, digamos, más, que pueda ser más práctico, y traer para que nos quedemos pensando. No tengo las soluciones para todos los temas que se plantean, por supuesto, pero sí activar el pensamiento y que cada uno arriesgue a lo mejor una solución cuando le toque un caso. Quiero plantear una serie de cuestiones que para mí son muy importantes, son diferenciadoras del proceso administrativo respecto del proceso civil, laboral, de familia o del que fuera. Entonces, me gustaría tratar hoy, como para que nos ubiquemos, digamos, en los temas y que no quede esto como una cosa de corrida que a veces uno se acuerda, se olvida o como fuera, 4 temas. En primer lugar, me gustaría desarrollar algunas cuestiones de la demanda, es decir, la presentación que nosotros tenemos que hacer ante tribunales luego de haber transitado la etapa administrativa previa. En segundo lugar, la etapa, digamos, del procedimiento donde se analiza la admisibilidad formal de la acción, que es algo distinto al proceso civil o al proceso laboral. En tercer lugar, algunos temas de ejecución de sentencia, que siempre es una cuestión complicada cuando tenemos que una de las partes es el Estado, y no solamente en el ámbito de lo procesal administrativo, sino también en el ámbito de los juzgados civiles o de los juzgados laborales. Cuando la contraparte es el Estado, muchas veces ejecutar la sentencia se torna dificultoso. Y en cuarto lugar, medio como para cerrar, algunas reflexiones sobre la acción de amparo en paralelo con la acción procesal administrativa. Bueno, vamos a lo primero, el tema de la demanda. Ustedes, para visualizar el escrito que tienen que presentar, el escrito introductorio que abre el juicio, tienen que tener presente que en lo procesal administrativo, la paridad entre partes, la igualdad entre partes se da solo en la etapa, digamos, de prueba, cuando se bilateraliza, es decir, cuando se corre traslado a la demanda, se plantean las excepciones, se produce la prueba, se alega, etc. Pero al inicio, cuando planteo la demanda, y antes de plantear la demanda por todo lo que vimos en los 2 encuentros anteriores, y al final, esa igualdad desaparece, y siempre el particular, el ciudadano, está en inferioridad de condiciones respecto de la administración pública litigante o contendiente. Estas diferencias hacen que la demanda que tenemos que presentar no sea una demanda igual que una demanda propia del derecho civil o del derecho laboral, sino una demanda que tiene algunas características particulares. Hay 5 consideraciones que a mí me gustaría que ustedes recuerden sobre el tema de cómo se tiene que plantear una demanda procesal administrativa. La primera, y tiene relación con algo que dijimos el primer día cuando hablábamos de los reclamos y de los recursos, es que en derecho administrativo, en principio, la demanda es una demanda de impugnación. ¿Impugnación de qué? De la voluntad administrativa. De la voluntad administrativa expresa a través de un acto administrativo, o tácita, porque se cuestiona una actuación material, una actuación de hecho, o una voluntad tácita porque no se resolvió lo que estaba peticionando, y entonces la tomo como denegatoria. Pero siempre funciona la idea de que estoy impugnando una decisión, una voluntad,
estatal. Esto hizo que la acción procesal administrativa se dijera desde sus inicios que era un juicio al acto. ¿Un juicio a qué acto? Al acto administrativo, al acto de la administración. Y por eso, hasta muy entrado el siglo XX, solamente tramitaba por este tipo de procesos el cuestionamiento a los actos administrativos, nada más que eso. Sin embargo, en legislaciones más modernas, como la que tenemos en la provincia de Neuquén, y esto es lo que yo ya les dije cuando hablaba de reclamo y de recurso, ahora se ha unificado en la acción procesal administrativa una pluralidad de pretensiones. Es decir, por la acción procesal administrativa, en principio lo que hago es cuestionar la voluntad estatal. Pero además de eso, puedo introducir otras pretensiones que son accesorias. Por eso, tanto la ley de procedimiento administrativo de la que hablábamos en el primer encuentro, como el Código Procesal Administrativo, que es la ley 1305, nos hablan de una unidad de acción, la acción siempre es una, como antes el reclamo o el recurso siempre es uno, pero multiplicidad de pretensiones. ¿Por qué es esto? Porque además de la pretensión impugnatoria o anulatoria del acto administrativo, yo puedo introducir que además de eso se restablezca el derecho quebrantado. Y que además de eso, si fuera también necesario, se repare el daño producido. Es decir, que ahora la acción procesal administrativa no es solo impugnatoria de actos, sino también es de restablecimiento del derecho y de reparación del daño. Por ejemplo, una cesantía mal decidida, yo puedo impugnar el acto de cesantía, pero además en la acción voy a pedir que se me reincorpore al puesto de trabajo del cual fui expulsado ilegítimamente, y que además, si se produjeron daños como normalmente se producen cuando hay un tipo de actuar ilegítimo como podría ser se reparen los daños producidos. Entonces ya ven, hay una sola acción, porque a través de una sola demanda yo voy a introducir pluralidad de pretensiones. Es decir, que hoy cuando se dice que la acción procesal administrativa es impugnatoria, es correcto, es impugnatoria, pero además puede llevar otras pretensiones. Lo normal, lo que está siempre, es la impugnación, pero como les decía, está lo otro. Siempre yo recomiendo, paso al segundo punto de los 5 que les quería comentar, el tema de la demanda, siempre yo recomiendo, no porque sea esquemático que lo soy, sino por una cuestión de utilidad, porque me ha dado buen resultado, es acompañar en el texto de la demanda un poco esto que hemos visto en estas charlas. Es decir, reflejar en nuestro escrito esta cuestión de que yo tengo una serie de requisitos previos para llegar ante el juez. Entonces, la demanda la voy a dividir, o la divido, en dos partes principalmente, aparte, por supuesto, del objeto, la personería, los hechos, etc. Pero, digamos, la divido en dos partes. Una primera, para justificar la admisibilidad formal de la acción. En esta primera parte, yo voy a explicar que lo que estoy trayendo ante el juzgado es materia procesal administrativa. ¿Por qué? Porque se trata de un contrato de obra pública que yo estoy cuestionando en el procedimiento de selección, porque estoy ante un concurso X, donde estoy cuestionando el puntaje que se otorgó, o donde estoy ante un caso de empleo público o de jubilaciones, y esto es materia procesal administrativa. Es decir, voy a justificar la materia, lo primero que vimos el otro día. En segundo lugar, voy a demostrar que atravesé el camino previo que me impone la Constitución provincial en el artículo 238 y la propia ley 1305, y atravesé la instancia administrativa previa, y no solo que la atravesé, sino que la agoté con aquel acto administrativo definitivo y que causaba estado, según lo vimos en el encuentro pasado. Voy a decir, bueno, acá llegué ante el gobernador que dictó tal decreto, y ese decreto agotó la instancia y contra eso estoy efectuando esta impugnación. Si el gobernador no resolvió,
y yo fui por denegatoria tácita, diré, presenté el recurso en tal fecha, y no se resolvió, por lo tanto, estoy igualmente impugnando la voluntad tácita denegatoria, y ya no tengo más instancias que recorrer, por eso está habilitada la acción. Siempre en estos casos, y además la ley lo exige, individualizo aquí el expediente administrativo en el que tramité la instancia administrativa previa, porque eso es una condición de admisibilidad formal de la demanda. Y aparte de ese requisito, también cumplo con el otro de los requisitos que teníamos, que si hubo un acto expreso que agotó la instancia, contaba con 30 días para interponer la demanda. Pues diré, me notificaron tal día, estoy interponiendo la demanda hoy, estoy dentro de los 30 días hábiles judiciales que les comentaba el otro día. Y por último, un cuarto requisito que podría haber, que es un caso especial que prevé el artículo 7 de la ley 1305, que es en los casos de materia tributaria o de multas, en donde, de materia tributaria, perdón, en donde si yo estoy cuestionando una tributación o una determinación de impuestos, tengo que pagarla antes de iniciar la acción. Entonces también es un requisito de admisibilidad de la acción el pago de la deuda determinada. Pago que no incluye, según el artículo 7 de la ley 1305, decía pago que no, lo vemos, perdón, permiso, denme un segundito, pago que no incluye ni los accesorios ni las multas, sino únicamente el monto determinado del tributo. Esto es importante porque muchas veces hace a un diferencial alto. Dice que para interponer la acción procesal administrativa contra las decisiones que imponen obligaciones de dar sumas de dinero, es necesario el pago previo de las obligaciones tributarias vencidas. Es decir, que yo lo que voy a iniciar es una acción impugnatoria, pero además de repetición, porque tengo que haber pagado previamente la suma de dinero adeudado. Fíjense que dice a continuación, exceptúanse las multas, los recargos, los intereses y otros accesorios. Esto, les decía, es importante tenerlo en cuenta, más hoy, en épocas, digamos, de alta inflación, porque los intereses justamente vienen a veces a cubrir la inflación y a lo mejor el monto histórico determinado no es tan importante para pagar, pero es un requisito más de admisibilidad de la acción. Entonces, la demanda, en esa primera parte, yo voy a decir de la admisibilidad de la acción y voy a explicar que la materia es procesal administrativa, que agoté la instancia, que estoy en plazo. Si es una deuda tributaria que yo quiero repetir, bueno, agregaré esto. Y después, recién, comenzar con la impugnación en sí. Es decir, relatar los hechos, qué es lo que pasó, relatar o decir qué actos, qué cuestionamiento se está haciendo a la actividad estatal, y después el resto de las cuestiones accesorias que yo quiera plantear. Y acá viene el tercer punto que me parece importante compartirles hoy, que es algo sobre lo que yo insisto, no solamente en materia procesal administrativa, sino en general en materia procesal cuando se plantea una demanda, cuando se elabora una demanda. Lo más importante, creo yo, como abogados que tenemos por delante cuando elaboramos una demanda en nombre de nuestro cliente, es ser claros y definitorios en los hechos. Es decir, de nada sirve si yo soy una luz en materia jurídica, conozco la jurisprudencia, conozco la doctrina, lo que dicen los libros, etcétera, etcétera, pero no soy capaz de concretar en un capítulo específico, desprovisto de toda cuestión jurídica, los hechos del caso que estoy llevando ante la justicia. Por más, insisto, que sepa, si no expresé bien los hechos, es muy probable que pierda el juicio, digamos, ¿no? Esto es aplicable a lo procesal civil, a lo laboral, y también a la materia que estamos viendo ahora. Yo siempre, como regla práctica en el estudio con algunos abogados que he trabajado,
digo que uno empieza a ser buen abogado cuando en la demanda deja de definir el daño moral y empieza a definir con claridad los hechos. Porque la realidad es que el juez que va a tener que resolver esa causa conoce el derecho, pero no conoce los hechos. Por eso somos nosotros los que le tenemos que transmitir los hechos con claridad. Entonces, yo siempre recomiendo que en un capítulo se dediquen a contar cómo transcurrieron las cosas, qué sucedió, y que no se preocupen en ese capítulo del derecho, no funden el derecho allí, no mencionen el derecho. Ustedes lo que tienen que hacer es contar qué situación se vivió, si hubo una actuación de hecho de la administración pública, si hubo la emisión de un acto, bueno, lo que fuera, ustedes lo cuentan desprovisto de cualquier valoración jurídica. ¿Por qué? Porque eso va a venir después. Cuando llegamos al aspecto impugnatorio del acto. Si ustedes se acuerdan, cuando el otro día veíamos el tema del reclamo, del recurso, que yo decía, bueno, hay que analizar el acto en alguno de los vicios que tiene la actuación, que puede tener la actuación administrativa. Bueno, acá en la demanda tenemos que individualizar en concreto la actuación estatal que estamos cuestionando a través de la demanda, es decir, si tenemos un acto administrativo, si tenemos una actuación de hecho, vías de hecho, si tenemos una omisión en resolver un planteo que se ha hecho, por ejemplo, por decir, ocurrió un hecho siniestral del cual consideramos que el Estado es responsable. Bueno, no tenemos un acto administrativo, pero sí tenemos un deber de reparar si es que pensamos que el derecho dice que tiene que reparar. ¿Cómo activamos la voluntad administrativa? A través de un reclamo. Ese reclamo quizá no se resolvió nunca y fuimos por denegatoria tácita. Entonces, diremos que lo que estamos cuestionando es la negativa del Estado a reparar los daños derivados de ese hecho siniestral por el cual el Estado estaba obligado a reparar. Pero tenemos que individualizar qué tipo de comportamiento, qué tipo de voluntad o de actuación estatal estamos cuestionando. Es decir, primero relatamos los hechos, después individualizamos la conducta estatal que estamos cuestionando. Y en tercer lugar, lo que hacemos es explicarle al juez por qué consideramos que esa conducta, esa actividad, esa voluntad estatal es ilegítima y tiene que ser anulada. Y para eso acudimos al mejor catálogo que hay de vicios de la actuación administrativa, que es el que está en la Ley de Procedimiento Administrativo. De procedimiento administrativo, no en el Código Procesal. Estamos hablando de cómo tenemos que elaborar la demanda, no estamos hablando todavía del trámite. Entonces, el mejor catálogo para encuadrar en algún tipo de ilicitud la voluntad administrativa previa, la decisión administrativa, el comportamiento, la actuación administrativa, están los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo, donde, como les contaba el otro día, se enumeran allí los vicios, que pueden ser muy graves, pueden ser graves o pueden ser leves, y cada uno de esos vicios puede generar la impugnación del acto administrativo. Esos vicios están referidos a distintos elementos, componentes de la voluntad administrativa. No es el caso acá ahora ponernos a analizar uno por uno o ver si uno es el objeto, si el otro es la competencia, si el otro es la forma, pero, por decirles, una voluntad administrativa en la que no hay acto escrito y se lleva adelante, se ejecuta en mi contra sin notificarme, etcétera, etcétera, estamos ante un vicio muy grave de forma y por lo tanto tenemos un acto inexistente en el cual genera la posibilidad de impugnarlo a través de esa vía. Un acto administrativo que es dictado por un órgano sin competencia por razón del grado y la delegación no estaba permitida, es un vicio grave que está en el artículo 67 y generaría la nulidad de esa actuación porque generaría la nulidad de esa actuación y entonces en la demanda yo explico que estoy impugnando este acto y digo que es por este vicio. Lo más común
es el inciso A del artículo 67, cuando la situación de hecho que emerge del expediente no se condice con la decisión adoptada o la solución adoptada. Cuando la solución adoptada, a la inversa, no es la solución que prevé el ordenamiento para esa situación de hecho. Por eso, acá ven, es muy importante relatar los hechos primero en un capítulo neutro, desprovisto de cuestiones jurídicas, individualizar la actuación que se cuestiona y ahora el encuadramiento. Entonces, la demanda tendría, seguimos avanzando, después de la presentación, ¿no es cierto?, donde yo dije el objeto, vengo a impugnar tal decreto, tal resolución, etcétera, y pedir la reparación, acuérdense, unidad de acción, pluralidad de pretensiones, la personería, etcétera. Describí por qué es admisible formalmente la demanda, luego expliqué los hechos, luego dije cuál era la conducta, y ahora estoy haciendo el encuadramiento. Y el resultado va a ser alguna de las soluciones que prevé el artículo 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo, donde nos dice que si el vicio era muy grave, los del artículo 66, corresponde la inexistencia del acto. Si el vicio era grave, los del artículo 67, corresponde la nulidad, la anulación judicial del acto. Y si el vicio era leve, corresponderá la anulabilidad si el acto no ha sido de ninguna manera enmendado por la administración pública. Así que, bueno, esto en cuanto a la demanda. Un elemento más, un punto más que me parece importante para terminar. Por supuesto, después, si estamos pidiendo la reparación, habrá un capítulo referido al daño que se sufrió y cómo se repara. Pero digamos, lo esencial son los 3 puntos o 4 que vimos antes. Lo que siempre tiene que estar. Un último punto, que es el tema de la prueba, que siempre se dice, bueno, ¿y qué prueba ofrezco? ¿Ofrezco prueba? ¿No ofrezco prueba? En la demanda no se hace el ofrecimiento de prueba. En la demanda solamente se acompaña el poder, si es que estoy actuando por poder, que siempre recomiendo actuar por poder, no como patrocinante, el poder decía, una copia del acto administrativo que agotó en la instancia y la individualización del expediente por el cual yo tramité la instancia previa en sede administrativa. La prueba, vamos a ver, se ofrece después. Pero hasta acá tengo que presentar esto. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa previa del juicio, en donde no se va a correr traslado de esa demanda a la contraparte. Ustedes no esperen que cuando presenten la demanda se le corra traslado al Estado provincial, al Consejo Provincial de Educación, al Instituto de la Vivienda. No, el juez lo que va a hacer, va a abrir, y acá salimos del tema de la demanda, pasamos a lo que les decía de la etapa de la admisibilidad. El juez va a abrir un procedimiento que tramita entre el interesado, entre el actor y el juez, nada más. No interviene la contraparte. Este procedimiento, que es la etapa de admisibilidad, se abre con el juez requiriendo a la entidad demandada que acompañe al expediente judicial ese o esos expedientes administrativos que nosotros individualizamos al momento de demandar. ¿Para qué? Porque va a ser el análisis de admisibilidad de la acción. Si la acción importa materia que no es procesal administrativa, si no se tramitó la instancia administrativa previa y no se agotó la instancia, o si estamos fuera de plazo, el juez, sin que intervenga el Estado, el demandado, va a decretar la inadmisibilidad de la acción. Como les dije en los encuentros anteriores, va a cortarnos el puente, va a dinamitar aquel puente y nos caemos al vacío, tenemos que volver a empezar. Este trámite inicial de la demanda, que lleva aproximadamente un mes y medio hoy día en los juzgados procesales administrativos de Neuquén, es fundamental en cuanto a lo formal. Aquí no se va a analizar ninguna cuestión de fondo, sino estos temas sobre los que charlamos en el encuentro pasado. Materia procesal administrativa, agotamiento de la instancia, plazo. Y en cuestiones tributarias, si se hizo o no el pago previo. En este trámite, donde el juez, hay un punto que muchas veces es conflictivo, donde el juez le pide el expediente administrativo a la administración pública
la administración pública tiene 10 días, la entidad demandada tiene 10 días para adjuntarlo al proceso, bajo apercibimiento de lo que dice el artículo 38, le va a decir el juez. El artículo 38 de la ley 1305 del Código Procesal Administrativo dice que si no se adjunta el expediente original, se estará a los dichos del actor a los efectos de la admisibilidad de la acción. Esto es un punto en el que me quiero detener, porque es muy importante comprender el alcance del artículo 38, porque muchas veces no se acompaña el expediente administrativo y uno se pone contento pensando, bueno, gané la acción porque van a tener por cierto todo lo que yo dije. Y no es así. Como dice el artículo, se lo tiene por cierto a los efectos de la admisibilidad. Es decir, que lo que van a tener por cierto es lo que yo dije en esa primera parte que les recomendaba de escribir en el texto de la demanda. Es decir, van a tener por cierto que tramité la instancia administrativa previa y que la agoté con un recurso o con lo que fuera ante el Poder Ejecutivo. Pero no el resto de las cuestiones. No es que van a tener por cierto los vicios que yo acusé al acto administrativo que estoy impugnando, sino que solo la cuestión formal. Por eso el apercibimiento del artículo 38, como lo dice la ley, es al solo efecto de la admisibilidad procesal formal de la acción. Y otra cosa que también hay que tener cuidado, por eso les insisto con que aíslen en un capítulo el tema este de la admisibilidad, explicando materia, agotamiento y plazo, es que van a tener, por cierto, los hechos que yo expresé. Pero si no se acompaña el expediente administrativo y yo no dije nada, corremos el riesgo de que nos declaren inadmisible la acción. Porque yo tengo que decir algo respecto del agotamiento de la instancia previa. No sé si me explico en esto. Si yo digo, mandé una carta documento al ministro de Salud y el ministro de Salud no me contestó, y el expediente es tal, cuando el juez pide el expediente, si se acompaña el expediente, el juez a lo mejor puede ver que además de la carta documento al Ministerio de Salud, después con un recurso agoté la instancia en el Poder Ejecutivo. Pero si no me acompañan en el expediente, el juez lo que va a ver es lo que yo dije, que mandé una carta documento al Ministerio de Salud. Y entonces el juez va a decir, pero usted no agotó entonces la instancia, porque acá usted no dice nada de que fue en recurso después de eso al Poder Ejecutivo. La instancia no está agotada, yo le creo a usted lo que me dice, pero de sus dichos surge que la acción, que el trámite administrativo previo no está agotado, con lo cual va a ser inadmisible. Esto se ve muy claro en un caso que les recomiendo tener en cuenta, es Castillo, del Tribunal Superior de Justicia. Ahora no tengo a mano la interlocutoria, la tendría que buscar. A ver, denme por favor un segundo. Sí. Es la interlocutoria 9 del 21 de este año, de marzo de este año, del Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Demandas Originarias, en donde dice que la falta de remisión de los expedientes administrativos no conduce a admitir directamente la acción, sino que es tener a la demandada por conforme con los hechos que resultan de la exposición del actor. Y acá era esto, si el actor había dicho que simplemente había mandado una carta documento a un ministro, no podía tenerse con eso que estaba por agotada. Es decir, el apercibimiento no genera automáticamente la admisión procesal de la acción, sino simplemente tener por cierto los dichos del actor. Y si como actores, cuando redactamos la demanda, no dijimos nada de la admisibilidad, corremos serio riesgo de que esa demanda sea inadmisible. Por eso insisto en ese primer capítulo que hay que incluir en la demanda. Espero que haya sido claro en este punto para que las demandas justamente no tengan este problema. Luego, de llegado el expediente o vencido el plazo, el juez va a dictar una resolución interlocutoria en la cual va a analizar de lo que venimos hablando estos días. Si la materia es procesal administrativa,
si se agotó la instancia y si desde la notificación transcurrieron más o menos de 30 días hábiles judiciales. Si se cumplen los 3 requisitos, el juez va a declarar la admisión formal de la acción y entonces la instancia va a quedar abierta. Si no se cumplió alguno de estos requisitos, la demanda va a ser inadmisible y entonces vamos a tener que volver a empezar en sede administrativa con un nuevo reclamo. Si se acuerdan, el reclamo servía para cuestionar actuaciones administrativas cuando la demanda había sido declarada inadmisible. Declarada admisible, viene otra actuación que tenemos que llevar adelante como accionantes, y es lo que se llama, o lo que la ley dice, la opción procesal. La opción procesal es elegir entre proceso ordinario o sumario. Y acá no tiene nada que ver el proceso ordinario y sumario de la Ley Procesal Administrativa Neuquina con el proceso ordinario y sumario del Código Procesal Civil y Comercial. Acá la decisión que tenemos que tomar es una decisión muy trascendente, porque el proceso, si optamos por el proceso ordinario, lo que nos va a permitir la ley es que ofrezcamos prueba adicional a la prueba que se pudo haber producido en el expediente administrativo. Si optamos por el procedimiento sumario, no hay ese tipo de prueba, simplemente se corre traslado de la demanda, se incorpora el expediente administrativo con la prueba o sin prueba que se hubiera producido ahí, o sin prueba, como les decía, y el juez dicta sentencia. El procedimiento sumario, claro, es mucho más rápido, incluso la demandada tiene menos cantidad de días para contestar, en el ordinario es 15, en el otro es 10, pero se corre el riesgo de que nos hayamos quedado sin prueba. Esto, cuando uno no tiene demasiada experiencia, muchas veces es tentador el procedimiento sumario, porque dice termino rápido el juicio, pero, insisto, después no hay forma de producir ningún tipo de prueba. También otra ventaja que tiene el procedimiento ordinario, a mi modo de ver, es que después que se produjo la prueba, tengo la posibilidad de alegar. En cambio, en el procedimiento sumario, esa posibilidad tampoco está. Con lo cual, yo me arriesgo a que me contesten la demanda con alguna cuestión que nunca había pensado y no la voy a poder rebatir. Así que, no sé, en mi experiencia de tantos años en este tema, yo creo que en mi vida, no sé, si en 1 o 2 juicios opté por el sumario, casi que ni me los acuerdo. Así que siempre el ordinario, y uno ofrece una prueba mínima a lo mejor, y basta, y eso da la posibilidad de alegar, e incluso de contestar la contestación de demanda que se haga al planteo nuestro, lo cual es bastante importante, más en estos temas, en que uno a lo mejor llega a la demanda procesal administrativa por denegatoria tácita y no sabe qué le va a responder la administración pública al planteo de impugnación que uno está formulando. Así que bueno, mi recomendación es optar por el procedimiento ordinario. No es que se opta por el procedimiento ordinario o por el sumario, ahí sí salimos de esta etapa de unilateral, si se quiere, de admisibilidad, donde estamos solos con el juez, y se abre a la contraparte, y entonces va a venir el Estado a responder la demanda que sea planteada. Del otro lado, digamos, es decir, cuando el Estado es accionante, también hay una etapa previa de admisibilidad, en donde si lo que se está planteando es una acción de lesividad, es decir, cuando hay un acto administrativo estable que generó derechos a favor de un particular porque ha sido notificado, el Estado no puede anularlo por sí y ante sí, sino que tiene que iniciar una acción judicial que se llama acción de lesividad. Y es la forma en que la acción procesal administrativa muestra al Estado como accionante y al particular, que había sido beneficiado por ese acto que se persigue anular, como demandado. En ese caso también hay etapa de admisibilidad, porque antes de correrse traslado al interesado, va a estar solo el Estado con el juez, y el juez va a analizar si ha cumplido el gobierno con los requisitos previos, que son
la emisión de un acto administrativo, decreto, de un decreto, porque por más que la acción de lesividad la inicie una entidad descentralizada, tiene que tener un decreto en el cual se pronuncie la lesividad, y ese decreto tiene que haber sido notificado al interesado. Si se dictó ese decreto, entonces va a ser declarada admisible y se va a correr traslado al interesado, y ahí recién se va a bilateralizar el proceso. Es decir, que desde que yo interpongo la demanda, pasa un mes y medio, se declara admisible, hago la opción, etcétera, calculen que durante un mes y medio, 2 meses, el proceso judicial va a tramitar únicamente en análisis retroactivo de la actividad administrativa que yo desplegué para ver si esa actividad administrativa cumple o no cumple con el procedimiento exigido, con los requisitos exigidos. No va a ser bilateral, sino que va a ser únicamente el actor frente al juez, demostrando que trazó ese puente sobre el abismo de un modo correcto, y que entonces la justicia se puede abrir para que él presente su impugnación y se traiga al Estado para ejercer su defensa. Entra allí la segunda parte, y acá lo único que voy a decir de la parte bilateral y de la prueba, etcétera, porque eso es muy fácil, está en la ley 1305, pero hay un punto, y es que hasta hace unos años, en que se creó la justicia procesal administrativa, la ley 1305 decía que la resolución judicial relativa a la admisibilidad de la acción era una cosa que tramitaba únicamente entre el actor y el juez, y declarada la admisibilidad de la acción no tenía más revisión, caía dentro de la preclusión procesal. Por lo tanto, si a mí el juez decía, su acción es admisible, después no podía venir el gobierno, el Estado provincial, el Estado, el gobierno municipal, a plantear que yo no había agotado la instancia, porque eso ya estaba resuelto. ¿Qué sucede? Hubo intentos, hubo casos, donde cuando se contestaba la demanda, se hacía un planteo de que el actor no había agotado correctamente la instancia administrativa. Normalmente el Tribunal Superior de Justicia, que era en esos momentos la instancia originaria y única para resolver este tipo de causas, los rechazaba. Pero a partir de un caso, Río Negro se llama, del diario Río Negro, si me dan un segundo les digo la cita, porque creo que la tengo. Resolución interlocutoria 531 del 2015, cuando se corre traslado de la demanda y el Estado provincial, creo que era, responde, dentro de los 3 días plantea un recurso de reposición diciendo contra la resolución interlocutoria que había declarado la admisibilidad de la acción. Y dice, no, esa declaración de admisibilidad estuvo mal porque no se había agotado la instancia. Bueno, allí se abrió una puerta que permitió que todo este trámite previo de admisibilidad sirviera de poco, porque en realidad se podía volver a reiterar cuando se presentaba la contraparte. Este precedente, sumado a otro, creo que es Cerda, a ver, ya les digo la cita, denme un segundo, por favor. Sí, Cerda, resolución interlocutoria 2145 del 99, fue anterior. Abrieron la puerta, ya les digo, para esta posibilidad, y es como ha quedado la ley actual. ¿Por qué digo esto? Porque entre las excepciones previas que hoy día puede plantear el gobierno cuando se presenta a responder demanda, se encuentra, antes no estaba, la de inadmisibilidad de la acción. Antes, como les decía, esto estaba precluido, no podía volver a plantearse. Ahora se puede volver a plantear. Es decir, que aquello que yo demostré o que tenía que demostrar ante el juez, ahora es posible que también lo tenga que demostrar ante la contraparte si me plantea esta acción. Con más razón entonces, insisto en que la demanda tenga un capítulo específico donde, además es un ejercicio propio muy importante, porque a lo mejor ahí me doy cuenta que no agoté la instancia,
o alguna de estas cuestiones, o que no es materia procesal administrativa. Insisto, poner en este capítulo. Y ahora una cuestión, y cierro ya este tema, para pasar al tercero, que es el de la ejecución de sentencia, para que quedemos pensando, ¿no?, de esto. Si la etapa previa de admisibilidad de la acción, digo yo, ¿no?, cuando se modificó la ley, si la etapa previa de admisibilidad de la acción nos lleva 1 mes y medio, 2 meses, durante el tiempo en que yo voy a estar con el juez debatiendo o demostrando, intentando demostrarle que agoté la instancia administrativa, el juez lo acepta y decide que es admisible, que la instancia administrativa está agotada, que está en plazo, que es materia procesal administrativa. Y se abre, se bilateraliza el proceso. Y viene la contraparte y puede plantear como excepción previa que no agoté la instancia, que no es materia procesal administrativa. Mi pregunta es, ¿para qué está la etapa previa de admisibilidad? Es decir, si la idea que durante los últimos tiempos, y que yo apoyo totalmente, es dar celeridad a los procesos, agilizarlos, la economía procesal, etc., ¿por qué si se iba a modificar la ley incorporando o permitiendo que la administración cuestione el tema de la admisibilidad, y se iba a terminar con que era un tema de preclusión? Porque para eso, directamente, digo yo, cuando se presenta la demanda, no se corre traslado de la demanda en ese momento, y se debate de una sola vez la cuestión de la admisibilidad en presencia de las dos partes. Es decir, no le veo sentido, sin una pérdida de tiempo, que la parte tenga que consumir 1 o 2 meses, a veces más, que si mandan el expediente, no mandan el expediente, que mandan una parte, que por ahí no mandan el original, mandan copia, y bueno, a lo mejor se consumen 2 o 3 meses, en un debate, o en una discusión, o en un planteo, que después se va a volver a reproducir a lo mejor en este juicio. Mi idea, en este caso, piénsenlo, ¿no?, pero mi idea, yo he insistido en que esta cuestión se tiene que simplificar, y directamente de la demanda se tiene que correr traslado a la contraparte, y que la discusión que se va a hacer en una etapa unilateral, y lo mismo bilateral, se haga en una etapa bilateral desde el principio, y ya. Creo que ahorraría alguna complicación a la tramitación, simplificaría el trámite. Bueno, hasta aquí esto que les quería comentar sobre la demanda, sobre la etapa de admisibilidad, y sobre la elección del proceso que vamos a hacer para tramitar el juicio. Después se abre a prueba, viene bueno, las distintas pruebas que se pueden producir, los alegatos, la sentencia, los recursos. Eso es muy claro, está en la ley. No quiero detenerme ni perder tiempo en eso, sino ir a la otra, al otro extremo del juicio, como les decía, donde nuevamente se ve una diferenciación muy fuerte entre las causas civiles y las procesales administrativas, que es el tema de la ejecución de sentencia contra el Estado. Yo lo que les propongo es dar, qué sé yo, 5 o 10 minutos para algunas preguntas que puedan haber, y entonces después hablamos un ratito del tema de la ejecución de sentencias contra el Estado, y cierro con las cuestiones relativas al amparo, a la acción de amparo. Sí, Gastón, hay un par de preguntas que te las formulo. Una de ellas dice, ¿la denegación de la admisibilidad se puede recurrir? Sí, se puede plantear un recurso. Se puede plantear un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. Tengan en cuenta que los recursos contra la sentencia definitiva es de 15 días, contra las interlocutorias, como esta, por ejemplo, es de 5 días. Se plantea el recurso fundado ante el propio juez que dictó la sentencia o la interlocutoria que yo estoy recurriendo. Perfecto. Después, bueno, aquí preguntaron si podías repetir el tercero de los documentos que se presentaban. Viste que vos hablabas del poder, hablaste de la resolución o del acto administrativo, y ¿cuál sería ese tercero? No que se presentaba, perdón, quizás me expresé mal, no que se presentaba, sino que tenemos que individualizar el expediente administrativo por el cual tramitaron
presentaciones administrativas previas. Puede ser un expediente, si yo por ejemplo nada más hice un reclamo ante el Poder Ejecutivo y allí agoté la instancia, o pueden ser varios expedientes, si yo por ejemplo inicié un reclamo ante un organismo descentralizado y después fui en recurso ante el Poder Ejecutivo, lo normal es que haya 2 expedientes, tengo que individualizarlos los 2. Perfecto. Y después aquí preguntan, ¿cómo entendemos un acto administrativo? O en realidad es cómo diferenciamos un acto administrativo nulo de uno anulable. Por el vicio. Nosotros, es decir, no es que esté primero la calificación de nulo y anulable, sino que lo primero es a la inversa, digamos. Lo primero es ver qué vicio tiene. Y si ese vicio es uno de los vicios enumerados en el artículo 66, es un vicio grave y entonces será nulo. Si es un vicio de los enumerados en el artículo 67, es un vicio grave y el acto será nulo. Si es un vicio de los enumerados en el 68, es un vicio leve y entonces el acto será anulable. Y además es salvable, enmendable por la administración. Pero insisto, no es que de entrada voy a calificar de nulo o anulable y después voy a ver por qué. No, primero tengo que ver qué vicio tiene, qué defecto le encuentro y si encuadra en alguno de ese catálogo de vicios. Si no encuadra en ninguno, o si puede encuadrar en uno u otro, la ley trae una regla y es que siempre se está a la mayor validez del acto. Por lo tanto, si el defecto que yo le veo al acto administrativo pareciera encuadrar en un vicio del artículo 67 o del 68, y la ley dice que se tiende siempre a la validez del acto, por lo tanto va a ser un vicio del 68, va a ser un vicio leve, el acto va a ser anulable y por lo tanto va a poder ser enmendado por la administración pública. Perfecto. No sé si responde la pregunta. Sí. Que es de la ley 1284, o sea que tiene que ir a la... Claro. Perfecto. Otra pregunta, en la acción de lesividad, ¿qué tenía que probar la administración ante el juez para que se pueda bilateralizar el proceso? Que cumplió los requisitos también de admisibilidad formal. Esto es que se emitió el acto administrativo de la máxima autoridad, un decreto, declarando que el acto administrativo que se está impugnando es ilegítimo, también por encuadrar en alguno de estos vicios de los que hablamos, y que además ese decreto que declara lesivo al acto administrativo que se quiere impugnar fue notificado al interesado o a los interesados. Si no existe eso, la acción se declara inadmisible. Genial. Gastón, y acá preguntan, ¿en qué momento se propone la prueba? Como les decía, cuando se declara admisible la acción, si yo ejerzo la opción por el proceso ordinario, ahí es donde ofrezco la prueba. Acompaño el resto de la documental que tenga, ofrezco una pericia, testigos, bueno, la prueba que considere con la que puedo acreditar esos hechos que relaté al momento de demandar. Además, agrego, cuando contesta la demanda el Estado, el gobierno, me corre en traslado de esa contestación, donde yo puedo rebatir cuestiones, por eso les decía que el proceso ordinario es bastante favorable en ese aspecto, y además puedo ofrecer nuevas pruebas, ampliar la prueba en relación a hechos que yo no tuve en cuenta, pero que me planteó como defensa el Estado. Es decir, que el ofrecimiento de prueba va junto con la opción, después de declarada admisible, y tengo la posibilidad de ampliarla cuando me contestan la demanda. Perfecto, Gastón. No hay más preguntas por ahora. Bueno, entonces vamos a ver el tema de la ejecución de sentencia, que es un tema que muchas veces es conflictivo. Como yo les
les vengo diciendo desde el primero de estos encuentros, si bien la ley neuquina va un poco en la corriente que es de obstáculos o de dificultades para quien quiere impugnar la actividad gubernamental, la actividad estatal, la ley, el beneficio o la ventaja que tiene el sistema procedimental y procesal de Neuquén es que es un sistema bastante uniforme, bastante previsible, en el cual no nos encontramos con demasiadas sorpresas. Y eso, afortunadamente, sucede también en el ámbito de la ejecución de sentencias, es decir, cuando yo ya tengo una sentencia firme, condenatoria al Estado, porque tanto la legislación como también la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, que desde el año 95 para acá ha sido muy firme, muy uniforme, han colaborado, han ayudado a que exista esta previsibilidad. Es decir, ¿hay dificultades? Sí. ¿Hay que conocer más o menos cómo es el tema? Sí, pero hay previsibilidad. Hasta ahora, por lo menos, no ha sido cambiado, pese a que la administración pública siempre ha intentado innovar en esto, modificar los criterios y tratar de que las esperas que impone la ley y la Constitución se extiendan más todavía de lo que establecen las normas, ¿no? Acá juegan tres normas, digamos, de importancia. La Constitución provincial, la anterior, la Constitución de 1957, fíjense ustedes, tenía un artículo, el 254, que era toda una novedad para la Argentina, porque mientras a nivel nacional se estaba discutiendo todavía si el Estado, cómo se demandaba al Estado y si el Estado se lo podía ejecutar, la Constitución nuestra de Neuquén en el año 1957 ya decía que el Estado era demandable en forma directa y que además, que no hacía falta demandar al funcionario público, y que además las sentencias eran ejecutables. Es una cosa de la que creo que tenemos que estar orgullosos como neuquinos de que nuestra Constitución desde aquella época decía eso. En el año 2006, el artículo 254 casi que se replica de la misma forma, casi con el mismo texto, en lo que es el actual 155, y es uno de los artículos muy importantes en el tema, más importante casi en el tema este de la ejecución de sentencia. La otra norma que regula el tema de la ejecución de sentencia es la ley de la que estamos hablando, la ley 1305, el Código Procesal Administrativo. De los artículos 69 a 72 tiene el contenido referido a la ejecución de la sentencia, y después una ley que fue sancionada, digamos, como emergencia, violentando de modo muy fuerte los derechos de los ciudadanos, que fue la ley de consolidación de deudas del Estado, dictada en el año 1991, es decir, hace ya bastante tiempo, en la cual todas las deudas del Estado, algunas, había muy pocas excepciones, se consolidaban a una determinada fecha, que era el 30 de abril del 91, después, que fue cuando empezó la convertibilidad, después se pasó a diciembre del 91 en la provincia de Neuquén. En el resto del país se siguió postergando hasta las emergencias del año 2000, 2001, y en donde el Estado se liberaba, digamos, de esa deuda entregando bonos, que era a 16 años con un interés mínimo, pero no importa tanto el contenido de esa norma de emergencia, que por suerte ya ha sido absolutamente superada. No sé si no habrá otra algún día, pero bueno, pero esta ha sido absolutamente superada en la provincia. Pero lo que interesa de esa norma es el artículo 20, que contiene una regla que no es para el pasado, para la consolidación de deudas, sino que es para futuro. Es decir, cómo reglamenta el actual artículo 155 de la Constitución. Es decir, cómo se va a hacer la cuestión de la previsión presupuestaria para las condenas judiciales contra el Estado.
Estas son las normas que rigen el tema de la ejecución de sentencias. Yo diría que el punto de partida está en el Código Procesal Administrativo. ¿Por qué? Porque allí divide la ejecución de la sentencia según el tipo de condena que tenemos. Si tenemos una condena de hacer o si tenemos una condena de dar suma de dinero. Si tenemos una condena de hacer, la situación es sencilla y es el plazo general que tiene la ley 1305 de cumplimiento de las sentencias judiciales, que es de 60 días. En 60 días hábiles judiciales, la condena de hacer tiene que estar cumplida. Si no está cumplida, da lugar a la ejecución de sentencia por una condena de hacer. La ejecución de sentencia, en la experiencia, digamos, porque no está tan detallada en la ley 1305, yo lo que les recomiendo es, uno inicia la ejecución de la sentencia por el incumplimiento, por el vencimiento del plazo, y le pide al juez que le imponga, denuncia el vencimiento del plazo, y le dice al juez que le imponga un plazo adicional, sumario, de 10 días, 15 días, más, bajo apercibimiento de algún tipo de medida coercitiva de las que habilita la ley. Estas medidas coercitivas que uno puede, digamos, sugerir en el pedido, pero que definirá el juez en su resolución, son, por ejemplo, que se responsabilice al funcionario público que yo tengo que individualizar en la ejecución y que no está cumpliendo, que lo haga bajo apercibimiento de hacerlo personalmente responsable por los daños que cause al actor el incumplimiento de la sentencia. Otra medida de tipo coercitiva es que sea bajo apercibimiento de desobediencia a una orden judicial, que es un delito penal que en la provincia de Neuquén no tiene demasiada importancia para los fiscales o para el ámbito penal, pero que existe, que se impongan astreintes a la administración pública o que se impongan astreintes también al funcionario responsable. El Tribunal Superior de Justicia ha fluctuado de acuerdo a los pedidos que se hacen entre cualquiera de estas soluciones. Hay un caso bastante viejo, Cambareri, en el que en el año 2000 el presidente del Tribunal Superior de Justicia, este era un caso bastante interesante porque era el director de una orquesta municipal, sinfónica municipal que había en ese momento, se lo había contratado, había ganado por concurso, bueno, después como sucede siempre con las cuestiones políticas, cayó en desgracia, pobre el director de orquesta, y lo pusieron para arreglar instrumentos o una cosa así, totalmente al margen de la orquesta. La sentencia ordenó restituirlo como director, y bueno, no cumplían. Y en este proveído, el presidente, por entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, dijo: ordenar al señor intendente municipal que disponga lo necesario a efectos del inmediato cumplimiento, en todas sus partes, del ordenado por este tribunal mediante acuerdo de fecha tanto, debiendo informar sobre la gestión en 5 días con indicación de las causas que han motivado la demora hasta aquí. Todo ello bajo apercibimiento de aplicarle astreintes y hacerlo solidariamente responsable por los daños ocasionados a la parte actora en el irregular cumplimiento de la sentencia recaída en autos. Es decir, que acá ven las distintas medidas que yo les mencionaba antes. Es bajo apercibimiento de astreintes. Astreintes al municipio, astreintes al intendente de forma personal, y además de hacerlo personalmente responsable por los daños que pudiera demostrar el actor en el incumplimiento de la sentencia. Bueno, esto respecto de las condenas de hacer. Insisto, no requieren demasiado estudio, es sencillo y depende de cada caso, uno eso lo va peticionando. El tema más complicado es con las condenas dinerarias, porque acá juega el principio de que el Estado no puede hacer pagos si no hay una partida presupuestaria que los haya previsto. Entonces acá nos encontramos con un problema porque la ley de procesal administrativa, la 1305, dice son 60 días, pero por ahí en 60 días no se hicieron las modificaciones presupuestarias necesarias para atender al crédito, y entonces entra a jugar el principio de la Constitución, y la ley 1305 remite a la Constitución
en el artículo 155, que nos dice que si fuesen condenados a pagar sumas de dinero las entidades estatales, no se hace ejecución ni se trabará embargo alguno de sus bienes o rentas, sino que la legislatura, el Consejo Deliberante o la Comisión Municipal, en el periodo de sesiones ordinarias posterior a la ejecutoria, deberá arbitrar las formas de efectuar el pago, cesando este privilegio si así no lo hiciere. Esto es lo que dice la Constitución, y en múltiples casos, porque esto se ha planteado innumerables veces, el Tribunal Superior de Justicia ha resuelto cuestiones relativas a esto. Para no abrumarlos, ¿no es cierto?, con tantos casos que se han dictado, yo lo he intentado sistematizar en 3 problemas, que son los que les voy a contar ahora. El primer problema o la primera cuestión que resolvió el tribunal es cuándo vence este privilegio. Porque el propio constituyente ha dicho que es un privilegio de que un privilegio de espera. Espera en que se ejecute una condena dineraria. Espera en que se pueda embargar al Estado por una condena dineraria. Esto es un privilegio porque pone a este litigante especial, que es el gobierno, el Estado, lo pone, digamos, en una situación diferencial a cualquier litigante. Por eso es que es un privilegio. Y el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que, como todo privilegio, tiene que ser limitado. ¿Dónde está ese límite temporal? Ese límite temporal está en el vencimiento del período de sesiones ordinarias en que debió tratarse el crédito ante el cual estamos. Y ese periodo de sesiones ordinarias es aquel inmediato a la ejecutoria, es decir, a que la sentencia queda firme. En ese periodo de sesiones ordinarias tiene que tratarse la ley de presupuesto del año siguiente. Por lo tanto, cuando vence el periodo de sesiones ordinarias inmediato a que queda firme la sentencia, el privilegio cesa y el crédito debe ser honrado, debe ser pagado. Por eso es que se ha dicho que una vez que se comienza la ejecución del periodo presupuestario siguiente al que quedó firme la sentencia, el actor está en condiciones de ejecutar y de embargar a la parte obligada. Hay un caso que es el primero en donde se desarrolló con más detalle esta cuestión, que es González Bernardo, interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia 1822 del año 97, González Bernardo, y bueno, es el caso al cual todos los posteriores, que debe haber, no sé, capaz que más de 100, se han remitido para decir esto de que cuando hay un privilegio no es un privilegio extremo, indefinido, eterno, sino que es un privilegio que tiene que tener su límite, y el límite está en la finalización del periodo de sesiones ordinarias. Con la municipalidad también hay un caso, Carrillo, interlocutoria 3204 del 2002, igual después les voy a dar otros casos por ahí más nuevos donde se repite lo mismo. Pero esto en cuanto al primer problema, que es el problema más básico, ¿hasta cuándo se extendía el privilegio? El privilegio se extiende hasta ese momento. Este año hubo, a principios de año, desde el juzgado de Zapala, civil de Zapala, una condena que era contra el Estado, pero donde también se aplica esto, hubo una interpretación distinta que quiso correr un año más este privilegio, y afortunadamente la Cámara de Apelaciones del Interior siguió con el criterio del Tribunal Superior de Justicia y revocó ese pronunciamiento. Lo que decía allí el juez era que si el caso, el crédito tenía que ser tratado durante las sesiones ordinarias inmediatas a que quedaba firme la condena, y se sancionaba la ley de presupuesto, y en esa ley de presupuesto se preveía el crédito,
ese crédito podía ser previsto de pago para cualquier momento temporal del año siguiente. Por lo tanto, no podía ejecutarlo yo en febrero, sino que tenía que esperar toda la ley de presupuesto del año siguiente. Y si no había sido ejecutado, cumplido, entonces ahí recién podía ejecutar. Bueno, se dijo que no, que si estaba previsto, en todo caso, tenía que ser la deudora quien dijese, bueno, voy a pagar en tal fecha, y podía analizarse la razonabilidad o no de esa previsión. Pero que si estaba previsionado para el año siguiente, como dice la ley que tiene que estar, como dice la Constitución que tiene que estar, no había que esperar todo el año siguiente para poder ejecutar, sino que desde el principio podía exigirse la ejecución presupuestaria de ese crédito que estaba previsto. Esto es lo que terminó resolviendo la Cámara del Interior. Bueno, el segundo punto, la segunda cuestión interesante en materia de ejecución de sentencias contra el Estado, es seguramente quienes alguna experiencia han tenido en ejecutar sentencias contra el Estado, se han encontrado con que le dice algún juez, bueno, libre oficio a la legislatura para que se prevea presupuestariamente la deuda, o que se presenta la condenada y dice que se libre oficio a la legislatura, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue planteado en un caso, Sepúlveda Laura Rosa, con Consejo Provincial de Educación creo que era, pero Sepúlveda Laura Rosa, y el Tribunal Superior de Justicia lo resolvió en la interlocutoria 25-26 del 2000. Y es a cargo de quién está la comunicación a la legislatura provincial para que incluya en la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de que queda firme la sentencia, la condena, a cargo de qué parte está esa comunicación. Y el Tribunal Superior de Justicia lo que dice allí, y que lo dijo después, lo repitió en muchos casos, es que al actor lo único que tiene como carga es la espera que le impone el artículo 154 de la Constitución, 153, perdón, de la Constitución. Discúlpenme, 155, tengo una memoria malísima, el artículo 155 de la Constitución, y que si el Estado condenado quiere hacer una comunicación a través del expediente, la puede hacer, le libran el oficio. Si la quiere hacer por una comunicación interorgánica, desde el Ejecutivo, desde la Secretaría de Hacienda, a la legislatura cuando prepara el proyecto de presupuesto, la puede hacer por esa instancia. Si la quiere hacer por carta documento, por vía telegráfica, por lo que sea, la puede hacer, pero que no se le puede cargar al acreedor llevar adelante ninguna comunicación. Que el acreedor hizo el planteo judicial, tiene sentencia favorable y no tiene ninguna carga más de tipo procesal que llevar adelante, sino solo la espera que le impone la Constitución y las leyes hasta el fin de las sesiones ordinarias de la legislatura. La tercera cuestión que se plantea respecto de las condenas dinerarias es cuándo empieza a correr el plazo del privilegio. ¿Por qué digo esto? ¿O qué quiero decir con esto? Si ustedes si visualizan la situación, puede ocurrir que yo tenga una condena a pagar 10 pesos. Yo no los tengo que pagar los 10 pesos en marzo, porque tengo el derecho, como Estado, a que me esperen hasta febrero del año que viene, o hasta enero, febrero del año que viene. Entonces llega enero, febrero del año que viene, ¿y qué es lo que yo estoy obligado a pagar? ¿Los 10 pesos de la condena originaria? ¿Y qué pasa con los intereses que van desde marzo de este año hasta febrero del año que viene? ¿Tengo que de vuelta hacer otra previsión presupuestaria? ¿Y qué pasa a lo mejor con los honorarios del perito que no se regularon y que se van a regular el año que viene, con los honorarios del abogado? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo una condena dineraria pero que tiene que ser liquidada? Y se liquida recién, y por ejemplo la sentencia queda firme en octubre, y la liquidación genera incidencias, y recién queda firme en marzo, abril del año que viene. ¿Qué quiere decir? Que si yo allí tengo el número, es en ese año que tengo que esperar, empieza recién a correr ahí el privilegio.
y entonces es en el otro año que tiene que ser pagada. El Tribunal Superior de Justicia ha resuelto esto también en numerosas ocasiones, y lo que dice es que el privilegio comienza cuando queda firme la sentencia principal, tenga monto determinado o no tenga monto determinado. Que allí la administración tiene que hacer una previsión, aunque sea provisoria, y prever el pago para el ejercicio presupuestario del año siguiente. Es decir, que si yo no tengo regulados los honorarios, si no tengo determinado el monto, si hay intereses que van hasta el momento en que el año que viene se paga, no importa. Eso ya el privilegio opera una vez y opera desde que queda firme la sentencia hasta que termina el periodo de sesiones ordinarias. Luego es totalmente ejecutable, así sea que me regulan honorarios nuevos. Si por ejemplo tengo que ejecutar la sentencia por la ejecución de sentencia que va a ser el año que viene, me van a regular honorarios el año que viene. Pero como es accesorio al principal, los honorarios de esa ejecución de sentencia ya tendrían que haber sido previstos presupuestariamente cuando quedó firme la sentencia en el principal. No sé si lo dije muy rápido o si se entendió. Cualquier cosa, bueno, me preguntan. Hay un caso que es Rey Midas, el expediente 869 del 2003 del Tribunal Superior de Justicia, donde trata varias de estas cuestiones, todas, digamos, ¿no? Casi, de las que les venía contando recién. En la interlocutoria 221 del año 2010, resuelve varias de estas cuestiones, y esta última que les estoy comentando, fíjense lo que dice. Después de resolver otros temas, ¿no es cierto?, relativos, o que hablamos antes, ¿no?, esto de hasta cuándo se extiende el privilegio, del presupuesto, etcétera, etcétera, como último punto trata. Luego, se presenta la demandada y también solicita, con relación a los intereses y a los honorarios, que se adopten previsiones del artículo 155 de la Constitución, ordenándose un nuevo oficio a la legislatura provincial. Peticiona el oficio también al Ministerio de Hacienda para que informe a qué fecha va a pagar el capital. Es decir, está sucediendo esto que les decía, escindiendo el capital, como si fuera propio de una previsión presupuestaria, de los intereses y de los honorarios que habían sido regulados al año siguiente. El Tribunal Superior de Justicia explica que eso está pretendiendo la parte, y dice: asimismo, se hace saber que la ejecutada tuvo tiempo suficiente para previsionar el pago del capital, pero también de la suma debida a la actora por intereses y a los letrados en concepto de honorarios. Si no lo hizo, no cumplió con la diligencia que le era exigible, por lo que en esta instancia es admisible el pedido del libramiento de un nuevo oficio a la legislatura por los intereses y honorarios en los términos de la Constitución, porque esa eventualidad debió haber sido comunicada en oportunidad de adquirir firmeza el fallo condenatorio principal, tal como se lo expresó antes. Es decir, que en estas tres cuestiones que les quería comentar sobre la ejecución de condenas dinerarias contra la provincia, las tres están resueltas. ¿Cuándo vence el privilegio? Vence cuando vence el periodo de sesiones ordinarias inmediato a que quedó firme el fallo, y en el que se debió tratar la ley de presupuesto del año siguiente. ¿A cargo de quién está comunicarlo? Está a cargo del deudor, no es carga del acreedor. Y en tercer lugar, ¿cuándo comienza a correr el privilegio? El privilegio es único y es uno. Comienza a correr cuando queda firme el fallo que determinó la condena. Bueno, esto en cuanto a la ejecución de sentencias. Sé que por ahí fui bastante rápido, a lo mejor quedaron cosas, dudas, miles seguro, porque este es un tema complicado. Quería, antes de terminar, decir algunas cuestiones respecto a la acción de amparo, como para clarificar lo que a mí me parece importante. Otra vez, no pensé nunca en hacer un repaso artículo por artículo de cómo es el proceso de amparo, porque eso lo pueden leer de la ley, no tiene sentido que yo esté hablando y ustedes me estén escuchando para algo que uno lo lee en 10 minutos. Mi idea acá es comentarles un par de cosas que me parecen muy importantes de la acción de amparo, porque la acción de amparo, en paralelo con la acción procesal administrativa, nos presenta a los abogados una de las decisiones más difíciles que tenemos que tomar muchas veces. ¿Por qué? Porque en principio
la acción de amparo de la ley 1981, el amparo contra acto de autoridad pública, se superpone con el objeto de la acción procesal administrativa en cuanto al carácter anulatorio, digamos, esto de la revisión al acto. No es argumento muchas veces cuando dicen, no, no va por amparo porque esto lo tenía que plantear porque es materia procesal administrativa y era competente el juez procesal administrativo. No, ese no es un argumento, porque sí, es claro, yo cuando estoy cuestionando, no hay cosa que cuestionar por una acción de amparo que no la pueda cuestionar también por una acción procesal administrativa, porque lo que voy a cuestionar es un acto administrativo, el objeto de impugnación es el mismo. Lo que sucede, o la diferencia, es que uno es la vía ordinaria, la de la acción procesal administrativa, donde yo tengo que recorrer toda el camino administrativo previo, es decir, trazar ese puente en el precipicio, etc. En cambio, la otra es una acción de urgencia. Puedo ir directamente al juez en impugnación de una actividad administrativa, de un hecho administrativo, de vías de hecho administrativa. Mientras que frente a la vía de hecho administrativa, si yo opto por la vía ordinaria, tengo que hacer un reclamo para obtener un acto administrativo y con eso ir a la acción procesal. Con el amparo, si yo tengo vías de hecho porque, por ejemplo, están trazando una calle frente a mi casa y me tiran abajo el paredón de mi propiedad, puedo ir con un amparo para tratar de frenar esa obra pública, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una situación de emergencia. Pero la actividad, el hecho administrativo que estoy cuestionando, lo podría cuestionar por las dos vías. Lo que pasa es que tenemos que tomar esa decisión frente al caso. ¿Vamos por amparo o vamos por la acción procesal administrativa? Yo tengo el caso, por ejemplo, de una persona que la obra social, la obra social estatal, acto de autoridad pública, no le está facilitando una prestación médica y corre peligro, y bueno, ahí es más fácil, a lo mejor digo, no, voy por amparo, porque si yo me tengo que poner a hacer el reclamo ante la obra social, agotar después de 60 días ante el gobernador, esperar otros 60 días, y ir con una acción procesal, esa persona quizá tenga el daño que quería evitar con la prestación por la que estoy pidiendo. Entonces, bueno, allí el amparo es más fácil. Pero en otros casos es difícil. Y la separación de vías, es decir, una u otra vía, ¿por qué se da? Acá les hago 3 preguntas, cada uno tendrá que evaluar en su caso cuál va. Se puede también analizar o pensar en abstracto. Algunos dicen que el amparo va cuando hay urgencia. Otros dicen cuando depende el amparo del derecho que esté en juego. Si es un derecho de naturaleza constitucional, entonces va amparo, si no, no. Otros dicen, entre los que yo estoy convencido de esto, de que cuando la ilegalidad, la ilegitimidad es de carácter manifiesto, el carácter manifiesto de la ilegalidad es lo que determina el amparo. Es decir, que no se requiera de una prueba exhaustiva, complicada, que se pueda plantear en forma directa. Y otros dicen que, bueno, tiene que estar todo. Uno tiene que justificar una urgencia, tiene que justificar que el derecho es de la más alta jerarquía, es decir, que emerge casi directamente de la Constitución, y que además la ilegalidad sea manifiesta. La Constitución en el 40, esto está influido mucho por la jurisprudencia, porque la realidad es que en general los jueces tratan de no resolver las acciones de amparo, porque tienen plazos muy cortos, porque les gusta elaborar más, a lo mejor las sentencias que dictan, estar más seguros, y el amparo les impone un plazo muy, muy rápido para resolver, pero en general, si uno repasa la jurisprudencia, se va a encontrar con que en una abrumadora mayoría, en un abrumador porcentual mayoritario, los amparos se declaran inadmisibles o se rechazan. Y por cuestiones procesales, lo cual a veces es muy... no es agradable verlo, pero es así, se rechazan por estas cuestiones procesales, ¿no? La realidad es que esto que yo les decía de la emergencia, del derecho en juego, de que, bueno, antes también se decía, si no atravesó el trámite administrativo, no agotó la vía para el amparo también es admisible. Todo esto emergía de la legislación que se había dictado en los años 60, acá en la provincia
en los 80. La Constitución vino, afortunadamente, del 94, una de las pocas mejoras del año 94, a mi parecer, de la Constitución, es la incorporación del amparo, y clarifica una serie de cuestiones. Y los únicos requisitos que establece para interponer una acción de amparo es esto que les decía antes del carácter manifiesto de la ilegalidad, y que no exista un medio, ya no dice administrativo, como se preveía muchas veces para declarar la inadmisibilidad del amparo, sino que no existe un medio judicial más idóneo. Ahora, hay una nueva discusión. ¿Qué es la idoneidad de una acción? Que yo tenga una solución, una respuesta rápida del Poder Judicial, o más idóneo es que sea un ámbito de discusión más amplio, más tranquilo, más contemplativo. Porque si yo entiendo por más idóneo esto último, entonces siempre más idónea va a ser la acción procesal administrativa o la vía ordinaria. En cambio, si yo entiendo que como idoneidad de la acción es que el afectado tenga una respuesta, una solución más rápida, entonces la vía del amparo va a ser la que es la adecuada, si la ilegalidad es manifiesta. Es decir que, a mi modo de ver, insisto, la clave de la cuestión está en el carácter manifiesto de la ilegalidad. Es decir, la acción de amparo permite un debate amplio, no hay problema con el debate. Está bien, los tiempos son más cortos, pero en un juicio oral también los tiempos a lo mejor son más cortos. Es decir, el debate, el mayor debate no es el problema. El problema es la mayor prueba que se requiere. Eso sí puede hacer entonces que la ilegalidad no sea manifiesta si yo necesito probarla. A mí, digamos, en mi experiencia es una mezcla, y yo no soy un abogado, digamos, que interpone demasiados amparos, han sido pocos en mi vida los que he tramitado, pero digamos, es una mezcla, si se quiere, del carácter manifiesto que yo detecto en la ilegalidad, que no requiera de demasiada prueba, en conjunto con la necesidad de respuesta rápida que requiere la afectación del derecho que está sufriendo el cliente. Si el cliente puede, de algún modo, esperar, si yo necesito demasiada prueba para demostrar la ilegalidad, entonces voy por la vía ordinaria, y que es la mayoría de los casos. Si el cliente necesita una respuesta rápida, porque por ejemplo es una persona jubilada a la que se le ha denegado el beneficio con una ilegalidad evidente, entonces es claro que voy a ir por el amparo. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor 2, 3 años, una persona que se la obliga a seguir trabajando después que ha cumplido la edad jubilatoria, son años de pérdida de vida que no pueden ser compensados o indemnizados de ninguna forma, porque en una persona mayor, esos años que ha perdido no tienen recupero como jubilado. Entonces, bueno, en ese caso, si la ilegalidad es manifiesta, insisto, si es manifiesta, voy por la vía del amparo. Depende mucho de cada caso, pero insisto, es una de las decisiones y de las evaluaciones más difíciles que tenemos los abogados, optar por la vía ordinaria o por el amparo. Yo al amparo voy más que nada por esto que les decía, del criterio general de los jueces de eludir la acción de amparo. Voy por la vía ordinaria, y solamente cuando la necesidad lo exige y la ilicitud es manifiesta, voy por el amparo. Este tema de la elusión de las acciones de amparo en Neuquén se avisora mucho más todavía, porque el sistema que tiene la ley de amparo, que yo creo que está muy bien en la ley, que dice que no se puede plantear la incompetencia por razón de la materia, es decir, cualquier juez de la Constitución podría tratar, como es un tema constitucional el amparo, puede tratar la acción de amparo. Se estableció un sistema de admisión de causas por sorteo. Entonces, muchas veces yo tengo un amparo previsional y va a parar a un juzgado
ejecutivo o tenga un amparo por una cuestión laboral o de empleo público y va a parar a un juzgado de familia. Yo creo que no es buena esa solución. Es decir, a veces hay soluciones en el derecho que son justas, otras que son injustas, pero esta es una solución que no es justa ni injusta, parece una solución medio extravagante el tema de hacer un sorteo, ¿no? Yo creo que el titular de la acción, que es quien pide la protección, es quien más capacitado está para darse cuenta en qué fuero se va a tratar mejor su caso. Y me parece que la incompetencia no tiene que ser una traba a esa elección que lleva adelante el afectado. Pero bueno, no es la solución que tenemos hoy. Si fuera así, a lo mejor los jueces, cuando les llegan los casos propios de su fuero o más familiarizados con su fuero, sean menos refractarios a la acción de amparo. Pero hoy, bueno, entra una acción de amparo por un tema, insisto, jubilatorio en un juzgado de juicios ejecutivos y suenan todas las alarmas, porque claro, es un tema absolutamente diferente al que resuelven todos los días. Así que bueno, eso les quería decir respecto del amparo. Quedan 15 minutos. Si quieren podemos hacer algunas preguntas, conversar algún tema en particular, alguna inquietud, y si no, bueno, nos despedimos. Sí, hay preguntas, Gastón. Bueno. Acá hay una que dice, desde el punto de vista del daño ambiental, porque está vinculada justo a lo que estás hablando ahora, ¿cuál es la vía procesal más adecuada? ¿El amparo o la acción procesal administrativa con cautelar? ¿Cuál es el criterio del tribunal? No, no, yo creo que no es, no tengo una respuesta para dar en abstracto. Depende del caso. Más que nada por lo que les decía recién, que frente a cada caso tenemos que tomar una decisión muy difícil. El amparo parece la vía natural, si se quiere, más adecuada para la defensa de una afectación de tipo ambiental, pero también depende, porque si hay una afectación ambiental, pero yo además del cese quiero plantear la recomposición de esa afectación, e incluso quiero plantear que si a lo mejor, no sé, pasaba un arroyo por un terreno que yo tenía y ese arroyo ahora está totalmente lleno de líquidos cloacales, quiero pedir una reparación porque me ha afectado la vida. A lo mejor yo tenía ahí, qué sé yo, no sé, estoy en Villa Pegüeña, en San Martín de los Andes, y tenía cabañas ahí, y claro, cuando ven eso mis pasajeros, nadie más viene, tengo que cerrar el hotel. Quiero hacer todo un planteo de eso, y sin duda la acción procesal administrativa va a ser. En cambio, si yo nada más soy un vecino de San Martín de los Andes y estoy viendo que se está afectando ese arroyo, y solamente lo que quiero es que cese en la desidia la administración pública respecto de lo que está pasando allí, y el amparo es la vía. Depende de cada caso, por eso, insisto, es una decisión que hay que tomar frente al caso. Pero el contenido de la acción, de la impugnación que yo hago, es el mismo en uno y en otro, ¿no? Perdón, ya que habían dicho la acción procesal administrativa con cautelar. Bueno, si soy el dueño de esa hostería, de esas cabañas, quizá plantee la acción procesal administrativa y una cautelar para que rápidamente se arregle ese tema, ¿no? Perfecto. Gastón, acá queda una pregunta, pero me parece que la contestaste y que fue clara, pero por las dudas, como para hacerla, es en los casos de la condena dineraria, ¿no? De la ejecución por condena dineraria, cuando pagan, ¿se puede pedir los intereses? Sí, sí, se hace, yo tengo una liquidación aprobada, por decir, en agosto de este año. No la puedo ejecutar, la ejecuto en febrero. Esa liquidación daba 10. En febrero ejecuto los 10,
como toda ejecución de sentencia, bueno, puede ser que paguen antes de que se dicte sentencia de venta, puede ser que no paguen. Bueno, se dicta la sentencia de venta, yo embargué, se ordena el pago de los 10, yo practico una liquidación final, 10 más intereses hasta la fecha de pago. Y bueno, el embargo seguramente va a haber contenido un plus para atender intereses y costas, y con eso yo me voy a cobrar esos intereses y los honorarios.